Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bueno, pues como os dije ayer en este vídeo, tenemos hoy la segunda parte de esta serie de 2 meditaciones del Padre Carmelo que, bueno, pues muy generosamente comparte con nosotros y muy valientemente. Por eso os pido oraciones incesantes y fervorosas por él, por su ministerio. Es un sacerdote diocesano, joven, 33 años, 8 años de sacerdote. Y bueno, pues sé bien que necesita vuestras oraciones, así que por favor os lo pido, rezad por él. Sabéis que tenéis en la descripción del vídeo su correo electrónico por si queréis contactar con él y hacerle cualquier tipo de consulta espiritual, que con mucho gusto él os responderá. Su correo es carmelosemi@hotmail.com. Pues sin más, hermanos, os dejo con esta charla que habla sobre los tipos de sufrimiento. Si bien ayer veíamos en la meditación del Padre Carmelo, que por cierto hace delante del Santísimo Sacramento, veíamos un tema tal y como vivir el sufrimiento, algo tan fundamental para la vida de todo cristiano y para la vida de todo ser humano, porque es ineludible el sufrimiento en esta vida. Pues hoy tenemos los tipos de sufrimiento, los tipos de sufrimiento. Deciros, hermanos, que, bueno, sobre el sufrimiento se puede quizá hablar mucho, teorizar mucho, pero hasta que no se vive en las propias carnes, en el propio espíritu, no se aprende del todo. Hay un refrán castellano que dice, nadie aprende en cabeza ajena. Pues bien, quizá sea esta la única manera, el sufrimiento, que tiene el ser humano para aprender las cosas de Dios. Porque, como dice Pablo en una de sus cartas, no recuerdo en cuál, en referencia a Jesucristo, dice, Cristo, haciéndose hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. O sea, fijaos, fijaos, el mismísimo Hijo de Dios tuvo que sufrir para él, en su ser humano, aprender a obedecer la voluntad del Padre, que él mismo decía, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía, en Getsemaní, ¿no? Bueno, hermanos, pues es que esto me recuerda a la película de Tierras de Penumbra tan maravillosa de Anthony Hopkins, donde se relata la vida de C.S. Lewis, que dice, el sufrimiento de ahora es parte de la felicidad de entonces, haciendo referencia bien a una felicidad pasada o futura, pero es una película muy interesante, ¿no? Porque él analiza el sufrimiento, primero desde la cátedra no sé si es Oxford o Cambridge, una de estas dos universidades prestigiosísimas de Reino Unido, y después cuando le toca vivirlo en su propio pellejo, descubre que, bueno, pues todas esas teorías que había elucubrado, de algún modo se desmoronan, ¿no? Y tiene que hacer un camino interior que sobrepasa todo lo que tiene que ver con un ejercicio puramente intelectual. De modo que quizá, si tú no has vivido el sufrimiento, escuchar al Padre Carmelo y esta charla no te dice nada. Pero si sí que has vivido el sufrimiento y te has preguntado, has clamado a Dios, ¿por qué me pasa esto, Señor? Estoy seguro de que te va a decir mucho. Os lo digo en serio, de todos los vídeos que llevamos hasta ahora del Padre Carmelo, este, para mi juicio, es el más intenso y en el que veo que el Padre Carmelo está sembrado. Así que espero que os sea de mucho provecho espiritual y como siempre nos vemos dentro de unos 26 minutos, que es lo que dura el audio. Hasta ahora. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, hemos comenzado nuestro retiro dando la vuelta a lo que muchos entienden sobre el sufrimiento. Hemos intentado dar un sentido. ¿Por qué existe el sufrimiento? También hemos intentado descubrir cómo hay que vivir el sufrimiento y hemos dicho que la mejor de las maneras, la única manera posible, auténtica de vivir el sufrimiento es aceptando lo que nos toca vivir, sacrificándonos en el día a día y ofreciéndonos con todos nuestros sacrificios, con todos nuestros sufrimientos diarios al Señor como hostias vivas. Para intentar completar lo que ya hemos dicho, vamos a concluir este retiro tratando los tipos de sufrimiento posible que se pueden dar en nuestra vida. Si nosotros quisiéramos hablar de los sufrimientos que hay que soportar en esta tierra, tendríamos que estar aquí una semana entera sin movernos de la capilla, hablando sin parar, y aún no trataríamos ni la mitad de los sufrimientos que hemos vivido, que estamos viviendo
o que estarán por venir en nuestra vida futura. Sin embargo, con afán de resumir, vamos a tratar de dos tipos de sufrimiento, que son como los que engloban en sí mismos todo el resto de cosas que podemos sufrir en esta tierra y que si no las hemos sufrido ya, en algún momento nos tocará pasar por ellas. De tal manera que hablamos de lo más práctico para nuestra vida espiritual. Como ya saben, si nosotros hablamos en un lenguaje estrictamente teológico, espiritual, no hablamos tanto de sufrimiento como de noche oscura del alma. Muchos místicos, teólogos, especialistas en espiritualidad cristiana han venido a hablar del sufrimiento como noche oscura del alma, especialmente el gran místico sacerdote español San Juan de la Cruz. Cuando nosotros hablamos de la noche oscura, en referencia al sufrimiento, hablamos de la mejor manera para definir lo que es sufrir, porque sufrir es como encontrarse a oscuras, es como estar a pleno día, como estamos hoy, con estos rayos de sol, con esta claridad en la que nos encontramos y como que de repente todo se oscurece, todo queda en tinieblas y ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo caminamos? ¿Hacia dónde avanzamos? Muchas veces eso es el sufrimiento para el cristiano. ¿Qué finalidad, por tanto, tiene esta noche oscura del alma? Es una finalidad que es el centro de nuestra vida cristiana. El sufrimiento busca, por encima de todos en nosotros, apartar nuestro corazón de las cosas para que se vaya hasta el Creador. Nosotros estamos llamados en medio del sufrimiento a ver lo que es realmente importante y por lo tanto el sufrimiento es una etapa especial, especialísima de nuestra vida espiritual para purificarnos por dentro y caminar con mayores fuerzas hacia el futuro. La virtualidad de la noche oscura del alma, del sufrimiento, es darnos cuenta de que lo primero, lo principal, lo más importante de nuestra vida es Dios y después de Dios cabe todo lo demás. Pero cuando una persona no ha digerido bien el sufrimiento, no ha tenido escenas importantes de sufrimiento, nosotros solemos decir a esas personas, es que es un mimoso, es que no sabe cómo vivir, es que es un caprichoso, es que no sabe hacer las cosas. Esto es lo que ocurre cuando una persona ha pasado su vida entera rechazando el sufrimiento, no sabiendo digerir lo que le toca vivir. Sin embargo, una persona que ha sufrido en su vida, que ha ofrecido sufrimiento, que ha digerido esos sufrimientos, no solamente decimos, esto es una persona madura, esto es una persona que ha crecido, esto es una persona que sabe afrontar el día a día. No solo humanamente podemos decir eso, sino que de forma espiritual decimos, esto es otro Cristo. Y si queremos decirlo todavía más clara, esto es un santo. Cuando una persona es elevada a la gloria de los altares, cuando la Iglesia beatifica o canoniza a algún cristiano o cristiana en concreto, lo que hace es declarar, y este es el primero de los pasos, la heroicidad de sus virtudes. Es decir, esta mujer casada que ha tenido estos problemas, que ha tenido que afrontar estas cosas, que ha tenido que pasar por estos calvarios concretos, los ha vivido con tal elegancia, los ha ofrecido con tal soltura, los ha digerido de tal manera que esta mujer en el siglo XV, en el siglo XIX, en el XXI, en el 40, es Cristo. Se ha encarnado Cristo de nuevo en esta persona y por eso la Iglesia dice, canonicémosla, coloquémosla delante del pueblo cristiano como referente de vida cristiana, como intercesora, como ejemplo de lo que es vivir la vida de Cristo. Hermano, el sufrimiento, o como decimos, la noche oscura, puede ser de dos tipos y por eso vamos a englobar todos los sufrimientos posibles que nosotros o hemos vivido o tendremos que vivir en el futuro. Puede ser una noche mística, espiritual, o puede ser una noche física, externa. Los sufrimientos o la noche oscura más difícil es la que se acomete dentro de nuestro corazón.
Y la batalla más fuerte que nosotros tenemos que afrontar se encuentra dentro de nuestro propio corazón. Y ahí también, querido hermano, es donde están los sufrimientos más fuertes, más terribles, que nosotros no solo tenemos que aprender a digerir, como digo, sino también ofrecer para nuestra salvación y la del mundo entero. La noche mística, la noche espiritual del alma, podemos definirla como aquella que se da en las personas que van caminando hacia Dios y por lo tanto las personas que le van encontrando a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de una vida espiritual activa. Y por lo tanto la noche espiritual del alma no se da en las personas que nunca van a misa, no se da en las personas que nunca rezan, no se dan las personas que ni fu ni fa las cosas de Dios. Esto se da dentro de una vida cristiana que comienza a tener sentido, que comienza a entregarse de forma concreta. Por lo tanto, tener esto en cuenta significa darse cuenta de que si estás pasando en estos momentos una noche oscura en tu vida espiritual, significa que tú no eres un cristiano de los que están empezando, sino un cristiano de los que están avanzando hacia adelante, un cristiano que está en crecimiento, porque a ti te está sucediendo como aquel niño que ya le dicen: ya tú no tienes edad para ir en brazos de mamá y de papá, tú tienes edad para caminar, ya tú no tienes edad para la papillita, tú tienes edad para comer comida sólida y tú lo que tienes es que crecer, tienes que ser persona adulta y eso es lo que te está diciendo Dios a permitir en tu corazón esos sufrimientos. ¿Por qué cuando tú miras a la custodia no tienes nada que decirle? ¿Por qué cuando rezas te sientes como seco por dentro, sin saber qué hablar, qué escuchar de Dios, qué realizar? Dios te está pidiendo a ti una entrega mayor, una entrega más grande, que vaya avanzando más en tu vida espiritual. Por eso sufrir la noche oscura del alma no es decir Dios no me quiere, no es decir todo va mal, no es decir aquí no hay nada que hacer, yo para esto no sirvo, me dedico a otra cosa. Es decir, voy por buen camino, tengo que crecer, tengo que madurar en mi vida espiritual, igual que cumplo años por fuera, en la vida física. Dios me está pidiendo que en mi vida espiritual, en mi vida interior, en mi relación con Él, yo crezca y mi relación sea más grande. Esto ocurre cuando Dios se retira, y esta es la gran definición de la noche oscura del alma. Dios se retira de forma sensible del corazón del cristiano. Y este apellido, de forma sensible, es muy importante subrayarlo muy fuerte y tenerlo muy en cuenta, porque Dios nunca se retira de la vida de ninguna persona, pero Dios permite que esa persona, en su sensibilidad, en su percepción, entienda que Dios no está. Y esto es el sufrimiento principal, fíjate lo que te digo, no solo de la vida de un cristiano fervoroso, de alguien que quiere seguir a Dios, sino el sufrimiento principal que Cristo en persona tuvo en el árbol de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate si Cristo ha asumido por completo la naturaleza humana, fíjate si es hombre verdadero, que siente en su corazón de hombre lo más fuerte que tú y yo podemos sentir en nuestro corazón humano: el alejamiento de Dios, el no sentir a Dios, el no percibir de forma sensible que Dios Padre está, actúa y permanentemente te está protegiendo. Hermano, muchas veces, querido hermano, el sufrimiento consiste en este sentido, en la angustia de desear a Dios, de necesitar a Dios, de querer a Dios, pero no sentir a Dios. Y esto no solamente puede sufrirlo una persona un mes, una semana, un par de días, sino que puede ser durante años
y años y años enteros. Porque, hermano, a mayor crecimiento espiritual, a mayor santidad en la vida de un hombre, de una mujer en esta tierra, más se tiene que excavar hacia abajo. Hermano, cuanto más grande se va a construir el edificio hacia lo alto, más grande y más fuertes tienen que ser los cimientos. Si Dios a ti te pide un gran sufrimiento en tu corazón, si Dios a ti te pide un gran sufrimiento de noche oscura en tu alma, significa, querido hermano, que Dios te quiere alto y bien alto hacia arriba. Y para poder construir hacia arriba, insisto, hay que edificar bien abajo, en los cimientos. Y esos cimientos son el corazón eucarístico de Cristo, que decíamos antes, Cristo es hostia permanente, sacrificio que se perpetúa a lo largo de los siglos en nuestros altares. Tú piensas, querido hermano, si Dios está permitiendo en mi corazón estos tan grandes sufrimientos, ¿qué es lo que el Señor está esperando de mí? ¿A dónde me quiere llevar el Señor? Porque claro, tú no ves el fin lo ve Dios, el fin lo ha proyectado Él. Sin embargo, tú sí ves los sufrimientos de todos los días, y como no ves la terminación final de todo lo que estás haciendo, tú no has visto el plano del edificio, Dios Padre sí lo ha visto, muchas veces te agobia, y en ese mismo agobio, en ese mismo deseo de Dios de tenerlo y no sentirlo, es donde se encuentra muchas veces la batalla de todos los días y más habitual de los cristianos de todas las épocas. El cristiano que sufre esto, hermano, es un cristiano que tiene vida espiritual, sigo insistiendo, acude a misa, incluso a veces hasta misa diaria. Es un cristiano que hace oración todos los días, es un cristiano que se sacrifica, es un cristiano que lleva una vida amplia espiritual y por tanto son personas a las cuales ya muchas veces las cosas materiales no les satisfacen, no le atrae tanto cualquier atracción de la tierra, le atrae a Dios, le atrae las cosas de Dios, le atrae la voluntad de Dios y precisamente aquí está el gran sufrimiento. Hermano, te recomiendo en estos momentos concretos que cojas en tu mano ese libro tan olvidado, tan pequeño, pero tan importantísimo del Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, donde Dios te va a dar a entender lo que está haciendo contigo. Cuando una persona está enamorada, se hace la importante y a Dios le gusta hacerse y sentirse el importante contigo. Y constantemente te está diciendo, ¿tú me quieres? ¿De verdad me quieres? ¿De verdad soy importante para ti? ¿De verdad te hago falta? ¿De verdad en tu vida soy necesario? Pues búscame. Si yo me escondo, búscame. Y permanentemente sucede en la vida espiritual del cristiano lo que sucede entre el novio y la novia del Cantar de los Cantares. Se esconde detrás de la celosía, brinca por los montes, va detrás de los valles, de tal manera que te tengas que pasar toda tu vida entera en esos acontecimientos buscándole, tratando de suplicarle su presencia, porque en todo este movimiento espiritual, hermano, se encuentra la misma vida cristiana, es una vida de enamorado. Si de verdad estás enamorado, buscas a Dios. Si tú de verdad estás enamorado, aunque te queme el cuerpo, el banco, estás sentado delante de la custodia, estás junto a Él, acudes todos los días al sagrario, celebra todos los días la Santa Misa, porque hermano, descubre que ahí es donde estás buscando a Dios, aun cuando sensiblemente, insisto, no le veas ni lo perciba con los sentidos del cuerpo. Muchas veces esta noche espiritual, esta noche mística del corazón, del alma, no se da porque Dios haya decidido purificar el alma, sino porque la propia persona no se ha relacionado bien con Dios. Cuando la persona no está entregada del todo, cuando la persona dice, bueno, a misa sí, pero también voy a hacer esto, a rezar sí, pero también voy a continuar con estos pecados. Total, son pecados veniales, son pecados leves. Cuidado, hermano, porque Dios es un enamorado, y un enamorado terriblemente celoso. No quiere compartir a su enamorada con nada ni con nadie. Y cuando la enamorada no entiende que Dios le quiere perfectamente solo dedicado a Él y pensando solo en Él,
Dios dice, muy bien, pues ahí te queda, hasta que yo no sea el más importante de tu vida, hasta que tú no seas capaz de decir, lo dejo todo por Dios, Dios se va, porque dice, o soy el importante, o soy el primer plato, o no soy segundo plato para nadie, o yo o nada. Y esta es la decisión de Dios. Si te decides a leer todo el Antiguo Testamento en cada uno de sus libros, cada uno con su lenguaje, cada uno con sus historias, cada uno con sus personajes, todo el Antiguo Testamento te dice solo una cosa: Dios Padre está enamorado de su criatura y quiere su criatura, o la criatura viene a buscarle porque está enamorado, porque de verdad se entrega del todo, o Dios Padre deja a esa criatura de forma sensible a su propio parecer, a su propio sentir, y de esta manera, querido hermano, nosotros entendemos que no hay avance, que no hay posibilidad de felicidad en nuestra vida. Si nosotros no nos lo creemos porque nos lo cuenten, porque lo leemos en la Sagrada Escritura o en los escritos de los santos, nos lo creeremos, hermano, por lo que estamos viviendo, porque la vida sin Dios es un auténtico disparate, un desastre, y esto tenemos que vivirlo y experimentarlo de una o de otra manera por permisión de Dios o por imperfecciones nuestras en la propia vivencia de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, Dios hace una aparente retirada, una retirada que solo sensible, porque Dios siempre está, te insisto, y se retira en los fenómenos de consolación. Tú vas a rezar y no te sientes consolada, consolado por Dios, no sientes que Dios te esté mimando por dentro, parece como que Dios te está rechazando, e incluso, querido hermano, se retira todo fenómeno espiritual de tu corazón. Dios como que te deja a merced de las olas. Reza si quieres, vete a misa si quieres, confiésate si quieres, haz lo que te dé la gana. Yo no voy a hacer que me sientas por ninguna parte. En la perseverancia, en la entrega, en la fidelidad, en la insistencia machacona de buscar a Dios, dure esto un día o dure hasta el día de tu muerte, entonces encontrarás a Dios y estarás edificando la santidad que Dios espera de ti. También se puede dar, querido hermano, y esto es más común todavía, porque cuando hablamos de noche oscura del alma, de sufrimiento espiritual, estamos hablando, como digo, no de personas que están empezando, sino de personas que ya van caminando en la vida espiritual. Sin embargo, se puede dar la noche oscura física, el sufrimiento físico, y hay muchas ramas del sufrimiento físico que se pueden estar dando en nosotros y que son muy comunes en la vida de todos aquellos que nos rodean. En estos momentos, Dios pretende que el hombre masque la impotencia. Y aquí hay otro gran punto de la vida espiritual y de nuestra vida humana. Muchas veces el sufrimiento, es tan difícil, es tan profundo por la impotencia. Porque dime, hermano, si tú vas a ver a alguien que quieres, siguiendo el mismo ejemplo de esta mañana, al hospital y le han dicho que le queda un mes de vida y que la enfermedad es terminal, ¿eso cómo se soluciona? Si tú tienes un vecino y no encuentra trabajo y es un matrimonio y tienen un montón de hijos y tienen que salir adelante y no tienes ninguna posibilidad de ayudar, ¿eso cómo se soluciona? Hermano, pudiéramos seguir hablando miles y miles de sufrimientos físicos concretos que rodean el ancho mundo en el que nos encontramos. Y todos esos sufrimientos tienen como común denominador la impotencia. ¿Y esto cómo se soluciona? Dios quiere que tú vivas esa impotencia, que tú experimentes que sin Él es imposible todo. En definitiva, es la misma experiencia de la noche oscura del alma, pero vivido en lo físico, en lo de todos los días, en el día a día de la existencia externa, concreta, física. Y por lo tanto requiere un sufrimiento estable y absorbente. Es como que ese sufrimiento de impotencia a ti te va cogiendo todo el corazón, toda la vida, porque se refiere o a tu propia persona, o a personas que quieres, o a circunstancias que a ti te tocan de forma concreta, y por lo tanto a ti te hacen sufrir, pero no te hacen sufrir ahora, te hacen sufrir ahora, mañana, pasado, el otro, cuando hace sol, cuando hace frío, cuando estás bien, cuando estás mal.
cual siempre estás envuelto en esos sufrimientos. Si el alma, querido hermano, no acude a Dios, desaprovecha la ocasión de ser santa, de perfeccionarse. Si acude a Dios y Dios le responde, entonces, querido hermano, con consolaciones místicas, con respuestas concretas, entonces estaríamos hablando de otra etapa de la vida espiritual, pero no la de la etapa de la noche oscura física de la propia persona. Precisamente, hermano, nosotros necesitamos, porque es la etapa en la que Dios nos quiere en esos momentos, que vivamos esa especie de sinsentido, de imperfección en la que encontramos, de no poder seguir adelante. Hermano, en estos momentos se busca con fuerza apartarse de todo lo que pueda desagradar a Dios. En todo momento reactivar nuestro deseo, nuestra intención, nuestro ofrecimiento de ser hostia junto con Cristo. Hermano, cada vez que un cristiano recibe un sufrimiento fuerte, tiene que volver a coger esa hoja que debe de tener muy cerca en su mesa de noche, en su libro de oración, donde le dé la gana, pero muy cerca, y volver a leerla. Ahora que me toca vivir la cruz de nuevo, Señor, te recuerdo, esto que vivo, lo vivo por esta persona, para que se convierta, por esta institución, para que consiga no sé qué cosa, por esta familia, para que avance. Hermano, cuando tú sufres, aunque te sientas impotente físicamente, porque tú esa enfermedad no la puedes quitar, porque tú ese problema no lo puedes solucionar, no está en tus manos, pero sí está en tu corazón ser el corazón de Cristo en la cruz. Y como Él en la cruz, aun cuando clavado a esos gruesos clavos, Cristo tiene en su corazón la humanidad entera, y tú en tu corazón tienes que tener nombres, apellidos concretos de personas por las cuales sacrificarte y seguir ofreciendo lo que estás viviendo. Además, hermano, el sufrimiento, te recuerdo, sea espiritual o sea físico, conlleva mucho más mérito en cada una de tus acciones que si te encontraras en un momento de consolación espiritual. Si tú cada vez que fueras a misa Dios te diera un caramelito, si tú cada vez que fueras a misa Dios te pasara la mano por la espalda y te dijera no sé qué cosas al corazón, serías un mimoso. Serías una persona malcriada, y sin embargo Dios no quiere hijos mimosos, Dios quiere hijas adultos, que sepan vivir, que sepan afrontar el día a día, y Dios por lo tanto es un padre verdadero, un padre que sabe educar a sus hijos, y por eso quiere que sus hijos alcancen el mérito de ir al cielo. Y para eso, querido hermano, es necesario que valores el sufrimiento de todos los días. Esto se da plenamente, es triste decirlo, se da plenamente solo en una pequeña parte de todos los que sufren. Porque fíjate, hermano, para ser santo solamente hace falta una cosa, saber sufrir. No hace falta nada más, saber sufrir. No hace falta hacer milagros, no hace falta predecir el futuro, no hace falta tener el don de bilocación, no hace falta ver las conciencias de los demás. Todos estos son milagros que Él concede en su misericordia a determinado número de personas, y se lo ha concedido a muchas, pero no solo esas que tienen esos dones pueden ir al cielo pueden ir todos los hombres y mujeres de la tierra, hagan o no hagan milagros. El cielo Dios lo ha abierto con la sangre de su Hijo para todos, y porque todos pueden ir al cielo, todos, para ir al cielo, necesitan aprender a sufrir. Lo triste es que todos, teniendo la llave del sufrimiento para poder ir al cielo, no todos se salvan, ni todos pueden ser santos en realidad, porque no todos saben sufrir. Hermanos, solo una minoría de la humanidad entiende esto de esta manera. El resto, la gran mayoría, todo el día se está quejando. Uno visita los pueblos, habla con personas y constantemente está todo el mundo diciendo lo mismo. ¡Ay, pero qué calor hace! ¡Ay, pero qué frío hace! ¡Ay, ahora mi hijo se quedó sin trabajo! ¡Ay, ahora pasó no sé qué a la vecina de más abajo! Hermano, todos son quejas. Pero ¿quién sabe sufrir? ¿Quién sabe entregar su sufrimiento? ¿Quién acepta su vida de cada día? Hermano, hay una gran problemática, porque nosotros hemos olvidado que nuestra vida se cimienta en Cristo hostia.
en el sacrificio permanente de Cristo, y que Cristo y el cristiano es una realidad indivisible, no se puede separar. O yo vivo unido a Cristo, o toda mi vida deja de tener sentido, o toda mi vida ya no tiene una finalidad concreta. Hermano, cuando tú vives sin Cristo, y cuando decimos sin Cristo decimos sin misa, sin confesión, sin dirección espiritual, sin vivir la caridad, sin hacer sacrificio concreto, hermano, y te toca vivir cualquier sufrimiento en el alma o en lo físico, te repito la frase de la Sagrada Escritura: ay del que está solo. O vas acompañado por Cristo a través de estos medios, o te apoyas en Él, o hermano, todo está perdido. Hermano, puedes ser santo, porque tú, como todas las mujeres y todos los hombres de la tierra, estás cargado de sufrimiento. Acepta los sufrimientos, ofrécelo todos los días sin hacer más aspavientos en lo que estás viviendo, pero aceptándolo y ofreciéndolo. Te garantizo, hermano, un gran puesto en el reino del cielo. Pues hasta aquí, hermanos, el audio del Padre Carmelo. La verdad es que ha sido espectacular, ¿verdad? Ojalá muchísimos sacerdotes hablasen de este tema tan claramente y muchísimos cristianos tuviésemos todo lo que se nos ha dicho en esta meditación claro, diáfano, y no nos encerrásemos nunca ni en el rechazo del sufrimiento, ni en la mera resignación que no conduce sino a tristeza, sino que nos encasillemos, por la gracia de Dios, en la aceptación sana, en la aceptación vigorosa, en la aceptación generosa de todo lo que el Señor permita que nos pase para nuestra propia santificación y santificación del mundo. Bueno, hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana me voy de puente, si Dios quiere, de retiro personal. No va a ser tan largo como aquel que hicimos antes de verano, que estuve unos 10-12 días descansando el canal. Pero bueno, entre las medallas, os aseguro que estoy dedicando mucho tiempo a todos los sobres, a poner sellos, etcétera, etcétera. Y entre eso y demás, pues bueno, el Señor me pide descansar un poquito. Y bueno, pues lo dicho, me voy a ir de retiro. Y la semana que viene, a partir del 20-21, empezaré otra vez con la normalidad de los vídeos. Hasta entonces, lo que sí que puedo hacer, porque no es un retiro de ejercicios espirituales, es decir, tendré ratos de esparcimiento, de charlar. Si veo que es muy importante, porque hay varias noticias importantes que me gustaría comunicaros que están saliendo, bueno, pues para el que no lo sepa, en la pestaña de comunidad del canal, cuando entráis en cualquier vídeo mío, ¿no? Ayer, el del Padre Carmelo de ayer, este vídeo, ¿no? Pues si le dais al circulito con el logotipo del canal, aquí, ¿vale? Donde sale mi carita, pues entráis a lo que es el canal, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, a ver, enfócate, por favor. Ahí, vale. Pues una vez dentro del canal, podéis ver, lógicamente, los últimos vídeos, etcétera. Podéis desplazarlo hacia la derecha, ver, ahora sí, los vídeos yendo mucho más atrás. Y aquí, en la pestaña de comunidad, ¿vale? Tenéis lo que se llaman publicaciones. Yo sé que hay personas que ven las publicaciones porque se meten en YouTube y les aparece la publicación como si fuese un vídeo subido, pero que luego no todo el mundo sabe entrar en las publicaciones. Y es de esta manera tan sencilla, es entrar al canal y luego ir a la pestaña de comunidad. Pues ahí veréis que hay un montón de publicaciones. Normalmente casi todos los días os subo una. Hoy, por ejemplo, no he subido. Pero bueno, estos días en los que estoy de retiro, alguna publicación os subiré. Y bueno, pues me encomiendo a vuestras oraciones para que sea fructífero, para que recupere fuerzas, para que me mantenga firme en el asidero de la cruz. Y también contad vosotros con mis plegarias. Seguimos juntos en esta barca, hermanos. Seguimos juntos en este buen combate paulino. Seguimos juntos en nuestro querer seguir a Cristo pese a todos los sufrimientos que nos toque padecer, para, como decía San Ignacio de Loyola, más le imitar, más imitarle a Jesús, a Jesucristo, el Maestro, el Señor. Pues sin más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.